Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 1025 prosigue de la siguiente forma. Vivir en el cielo es estar con Cristo. Los elegidos viven en Él. Aún más, tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre. Pues la vida es estar con Cristo. Donde está Cristo, allí está la vida. Allí está el reino, dice un texto de San Ambrosio. Se remarca, pues, esto que hemos dicho antes en primer lugar y se añade un aspecto más. Se ofrecen tres textos aquí, tres textos en primer lugar, que es Juan 14:3, donde dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, sabéis el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El cielo es estar con Cristo, hacer de Él nuestro tesoro, y se nos recuerda que Cristo es tanto el camino para ir al cielo como el mismo cielo. Cristo es el camino para llegar allí, el camino que hay que recorrer para no equivocarse de camino, también es la fuerza para el camino y es la meta. O sea, Cristo no solo es el camino para el cielo, sino que es el cielo mismo. Por eso decimos que uno puede comenzar el cielo ya en la tierra, porque mientras que va de camino con Él, ya está con Él, ya está en el cielo, aunque sea en medio de este exilio. Cristo es el camino y la meta a la que nos dirigimos. Las dos cosas al mismo tiempo. Así tenemos que entender esto de que yo soy el camino, la verdad y la vida. Es como si nos dijese: soy el camino y soy la meta. Ese es el primer texto. El segundo, Filipenses 1:23. Es un texto que ya hemos tenido bajo otros aspectos ocasión de comentarlo, y ahora bajo este aspecto lo volvemos a leer. Me siento apremiado por las dos partes. Por una deseo partir y estar con Cristo, lo cual es ciertamente, con mucho, lo mejor. Como dice San Pablo: comparando con el conocimiento de Él, todo lo demás lo estimo basura. Todo lo demás sirve, como dice San Ignacio de Loyola, en tanto y cuanto pues nos ayuda a acercarnos a Cristo y a luchar y a instaurar el reino de Dios en esta vida. En tanto y cuanto lo demás, bueno, pues lo cogeremos. En tanto y cuanto nos estorba, lo dejaremos. Porque todo es basura comparando con el conocimiento y el amor a Cristo, con estar con Cristo. Es una auténtica contradicción el hecho de que las criaturas nos aparten del Creador, que los bienes que Él nos ha dado sean un obstáculo para encontrarnos con el dador de los dones. Es que es tremendo, pero es que eso puede ocurrir. Puede ocurrir que los dones sean un obstáculo para abrazarnos al dador de los dones, ¿no? Y entonces dicen: no, pues hombre, pues sí que hemos hecho algo. Por eso es muy importante, volver a la máxima ignaciana, ¿no?, de San Ignacio de Loyola. Las cosas, en tanto y cuanto sirven para llegar a Cristo y para instaurar su reino, las tomo. En tanto y cuanto me estorban, las dejo. Porque lo único importante, lo único tesoro es estar con Cristo, y hacer de Él nuestro tesoro, sin permitir que otras cosas se constituyan en tesoros. El siguiente texto que se nos ofrece, 1 Tesalonicenses 4:17. Después nosotros, está hablando Pablo de cómo seremos llamados a la vida eterna, ¿no? Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes, junto con ellos, al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Fijaros que dice consolaos, o sea, que sea consuelo para nosotros el que se nos diga: vamos a estar con Cristo. Sin embargo, en esta vida, pues para mucha gente decirle esto no es consuelo. O sea, decirle
ánimo, prepárate para encontrarte con Cristo, pues eso no le consuela. ¿Mm? No le consuela. Y ahí dice, y ahí sabéis que hay hasta una canción que dice, el cielo puede esperar. El que dice el cielo puede esperar, verdaderamente no conoce el don de Dios, porque el don de Dios pues es tan grande que uno tiende a él, ¿no? O sea, incluso sufre de impaciencia. Fijaros que a San Francisco de Javier se le llama el divino impaciente, ¿no? Sufre de impaciencia. Eso no quiere decir que no nos, como hemos comentado ya aquí, ¿no? Pues que uno no tenga también el temor natural a la muerte, etcétera, etcétera. Pero la frase el cielo puede esperar, ¿eh? Es una frase que parte del desconocimiento del don de Dios. Dice San Pablo, consolaos con estas palabras, que sea un consuelo para ti el que te digan que vas a estar siempre con Jesús, que sea un consuelo para ti, que eso sea tu consuelo. Bien, pero hay un aspecto más en este punto del catecismo que creo que nos puede sonar novedoso a muchos de nosotros cuando se nos describe el cielo como aquel lugar en el que el hombre encontrará su verdadera identidad, su propio nombre. Dice este punto, encontrará allí el hombre su verdadera identidad, su propio nombre. Y se cita un texto de Apocalipsis 2:17, dice, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias, el vencedor le dará el maná escondido, le dará también una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, que nadie conoce sino el que lo recibe. Es curioso que este texto de Apocalipsis se habla de la vida eterna, que en ella recibiremos un nombre nuevo, que nadie conoce sino el que lo recibe. Esa, por una parte, pues puede tener un sentido de que allí seremos hombres nuevos, ¿no? Pero también en el sentido de que el hombre alcanza allí su verdadera identidad. Esto es algo que Juan Pablo II de feliz memoria pues insistía mucho en su predicación sobre Jesucristo, tomado del Concilio Vaticano II, de la Gaudium et Spes, en esa afirmación que decía el concilio de que solo en Cristo se revela la verdadera identidad del hombre. Incluso hay quien afirma que aquella expresión del Concilio Vaticano II, de la Gaudium et Spes, posiblemente el entonces obispo Karol Wojtyla pudo ser uno de los redactores, uno de los padres de esa expresión en la Gaudium et Spes, porque además él perteneció a los redactores de aquella Constitución, ¿no?, en la que se habló de aquel término que fue novedoso en aquel momento y que ha sido muy insistido durante todo el pontificado de Juan Pablo II. La expresión es esta: solo en Cristo encuentra el hombre su verdadera identidad. Solo en Cristo se conoce uno a sí mismo. Hasta que uno no ha conocido a Cristo, no se conoce a sí mismo. Porque Cristo es la plenitud del hombre, es el hombre maduro, y entonces uno está viendo en él eso a lo que estoy llamado yo a ser. Es como si se dijese, es que un pintor, mientras que no tenga delante pues el modelo que quiere pintar, es que no puede plasmar en el lienzo lo que tiene que plasmar, y le van a salir monigotes. Hasta que no tiene al alcance de sus ojos, ¿no?, el modelo, no es capaz de representar nada. Eso le pasa al hombre. Hasta que no conoce a Cristo se desconoce a sí mismo. Porque esa imagen y semejanza de Dios pues ha sido desdibujada en nosotros, ha sido borrada en nosotros. Luego fijaros, ¿no?, algunos tienen miedo de que Dios le quite al hombre su autonomía, le quite al hombre su identidad, como que centrarnos en Dios es descentrarnos del hombre, y están totalmente equivocados, ¿no? Cuanto más nos centremos en Dios, en Jesucristo, mayor dignidad alcanza el hombre y mayor conocimiento de su propio misterio. Dios es el mejor garante de la dignidad del hombre. Es el mejor garante de la dignidad del hombre. Incluso podemos decir, pues eso, que conociéndole a Él no tenemos que temer que Dios vaya como a quitarnos autonomía, identidad, todo lo contrario, ¿no? Poner a Dios en el centro de nuestra vida es dignificar al hombre, porque solo en Él nos conocemos, ¿no? Es
como si, por poner un ejemplo, es como si uno dijese, bueno, vamos a ver, no conozco, no comprendo cómo se maneja este coche, no comprendo todas las prestaciones, tiene botones que ni sé cómo funcionan, no sé para qué son estos botones, no sé para qué es todo esto. Entonces, ¿cómo uno conoce ese coche? Pues bueno, pues cuando da con el ingeniero que lo construyó, y el ingeniero pues le dice, mira, esto es para esto, y esto es para esto, ¿eh? Y esto ha sido diseñado en este sentido. Claro, cuando uno conoce al ingeniero en compañía de él y en él, pues es capaz de comprender perfectamente ese coche que antes manejaba, pero sin entender ni la mitad de las cosas, que era un misterio. Bueno, ya sabemos que es un ejemplo muy imperfecto, ¿no? Pero ese ejemplo imperfecto sirve para decir, entender esa expresión. En Cristo encuentra el hombre su plenitud. En Cristo se conoce el hombre a sí mismo. En Cristo se desvela el misterio del hombre. El hombre era un misterio, un enigma que él mismo no se comprendía, y en Cristo ese misterio es desvelado. Entonces, quiero remarcar de qué manera pues podemos nosotros preparar ese encuentro con Dios en el cielo. Ese encuentro con Dios en el cielo está dicho en uno de los puntos primeros que hemos comentado, que la esperanza nos hace puros. Está afirmado en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3. Todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, como él es puro. Es decir, el deseo de Dios purifica al hombre. El deseo de Dios es purificador. Porque cuando uno desea a Dios, desea el cielo, eso le está desapegando de los bienes materiales, le está desapegando de sus planes, le está desapegando de sus ritmos. Es bueno que hagamos actos de deseo de estar con Cristo, porque esa esperanza nos purifica. Uno puede tener, ¿no?, pues un indebido apego a los bienes materiales, un indebido apego a sus planes, que las cosas tienen que ser así o asao, pues un indebido apego a sus ritmos, las cosas tienen que ir a este ritmo y no al otro, ¿no? O tienen que ser de esta forma y no de la otra. Bien, pues en la medida en que hacemos actos de deseo de estar con Cristo, de deseo de que Dios sea nuestro tesoro, todas esas cosas se relativizan y nos purificamos de ellas. De alguna manera cogemos distancia frente a tantas cosas que nos agobian en esta vida. Eso que te agobia en esta vida queda muy relativizado desde el deseo del cielo. El deseo del cielo, la esperanza del cielo, te purifica de muchos apegos y de muchas cosas, ¿no? Por eso yo igual insistiría en este aspecto. Hagamos actos de esperanza, actos de amor intenso, ¿no? Actos de que tengamos un deseo de Dios, que ese encuentro, que esa vivencia, esa intimidad que tengamos con Cristo ahora, deseemos que sea consumada. Y ese mismo deseo nos purificará y nos preparará para el cielo. Que sabéis que a Santo Tomás de Aquino en una ocasión le hicieron una pregunta, ¿no? Le dijeron, ¿qué hay que hacer para ser santo? Y él respondió, ante todo y sobre todo, desearlo. Dijo él, ante todo y sobre todo, desearlo. Y es verdad, el deseo del cielo nos purifica, la esperanza del cielo nos purifica. Dime dónde está tu tesoro y allí está tu corazón. Dime dónde pones tu esperanza, ¿no? Y te diré cuál es la cumbre de tus valores y cómo ordenas las demás cosas en función de esa. Vamos a despedirnos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.